Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide proteger la vida humana desde el principio hasta su final natural. Le diremos el consejo del Papa Francisco para vencer la soledad. El Papa recuerda cómo la Iglesia refugió a judíos perseguidos por los nazis. El Papa Francisco impone dimisión del Estado clerical al fundador del Instituto Miles Christie. Francisco condena la idolatría del dinero, la codicia y la especulación. Oficina de Prensa de la Santa Sede niega suspensión de Monseñor Ganswein al frente de la Casa Pontificia. Miles de personas en México exigen al partido Morena no legalizar el matrimonio gay en el norte de México. Arzobispo de Canadá advierte sobre las nuevas leyes de muerte asistida. Mientras Girsland se viraliza en Estados Unidos, aumenta el aborto selectivo por sexo. Y por último, médico de Argentina condenado por evitar aborto presenta impugnación para revertir sentencia. Estas y muchas noticias más aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hola querido y amable público, muchas gracias por escucharnos más en otra emisión más del Pulso del Papa. Hoy los acompañamos en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Marisa O'Farrill, y en los controles operativos Roberto Pérez, quienes juntos le damos la bienvenida. Y pues, ¿cómo estás, Anita? Muy bien, gracias, Marisa. Muy feliz de estar aquí con tu público de El Pulso del Papa. Pues, ¿qué te parece si ya comenzamos con las noticias? Vayamos a saber qué aconteció esta semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa pidió renovar el compromiso por salvaguardar y proteger la vida humana desde el principio hasta su fin natural. Así lo indicó el Santo Padre al finalizar el rezo del Ángelus del domingo 2 de febrero, al recordar que se celebra en Italia la Jornada por la Vida con el tema Abran a las puertas de la vida. Además, el Papa destacó que también es necesario combatir cualquier forma de violación de la dignidad, incluso cuando están en juego la tecnología y la economía, abriendo las puertas a nuevas formas de fraternidad solidaria. La soledad se vence no encerrándose en uno mismo, sino invocando al Señor. Así lo afirmó el Papa Francisco en un mensaje difundido por medio de la red social Twitter, en la que también subrayó en que el Señor escucha el grito del que está solo. No es la primera vez que el Santo Padre reflexiona sobre la soledad y sus efectos negativos para la persona. En una audiencia concedida a los miembros de la Confederación Italiana de Cooperativas, Francisco insistió en que cuando el hombre se siente solo, experimenta el infierno. El Papa destacó cómo la Iglesia se convirtió en un refugio para los judíos romanos perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo mediante un mensaje que el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, leyó el pasado lunes 3 de febrero en el Teatro de la Ópera de Roma con motivo de la celebración del 150 aniversario de la Declaración de Roma como capital de Italia reunificada. Francisco llamó por teléfono a los padres de Fernando Báez Sosa, el joven que murió luego de ser golpeado brutalmente por un grupo de rugbyers en Villa Gesell de Buenos Aires, en Argentina. Graciela y Silvinos recibieron la llamada del Santo Padre el domingo 2 de febrero.
pero no dieron detalle de la conversación. El contacto telefónico se efectuó luego de la misa realizada el sábado 1 de febrero por el descanso eterno del joven en la parroquia San Agustín del barrio de La Recoleta, lugar donde el joven recibió su confirmación y su familia era reconocida por su fe. El Papa Francisco impuso la dimisión del estado clerical al sacerdote Roberto Juan Iannuzzi, fundador y superior del Instituto Miles Christi en Argentina, a través de un comunicado que se emitió el pasado 2 de febrero. El arzobispo de La Plata explicó que la decisión del Papa Francisco se funda en que Iannuzzi ha sido hallado culpable de los delitos contra el sexto mandamiento con adultos, de absolución de cómplice y de abuso de autoridad. Las acusaciones que afectan a religiosos que formaban parte del Instituto Miles Christi, del cual era fundador y superior, exigían la intervención de la Santa Sede, precisó el comunicado. El Santo Padre es el autor de un libro especialmente dedicado a los más pequeños titulado Los niños son la esperanza. El libro, editado por la editorial italiana Salani y en librerías desde el pasado 30 de enero, recoge un diálogo entre el pontífice y los niños, acompañado por ilustraciones de vivos colores adaptadas para los niños, realizadas por la ilustradora neoyorquina nacida en Italia, Sherry Boyd. El libro presenta una serie de frases del Papa Francisco seleccionadas por el director de la Civita Católica, el padre Antonio Spadaro. Francisco condenó la idolatría del dinero, la codicia y la especulación al reunirse con los participantes de la iniciativa Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria, de Inclusión, Integración e Innovación. En su discurso pronunciado, el pontífice pidió a los participantes construir puentes que favorezcan el desarrollo de una mirada solidaria desde los bancos de las finanzas, los gobiernos y las decisiones económicas. El Papa además alertó que se calcula que aproximadamente 5 millones de niños menores de 5 años este año morirán a causa de la pobreza. Otros 260 millones de niños carecerán de educación debido a la falta de recursos, debido a las guerras y las migraciones. Esto en un mundo rico, afirmó. Ante las recientes informaciones que indican que Monseñor George Ganswein, prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal del Papa Emérito Benedicto XVI, habría sido suspendido de forma indefinida de sus funciones, el Vaticano ha rechazado esta suspensión. Por medio de una declaración del director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, se ha explicado que la ausencia de Monseñor Ganswein en los actos presididos por el Papa Francisco en las últimas semanas se debe a la organización de la agenda. La Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada dio sus condolencias por la muerte del seminarista Michael Nandi, que había estado secuestrado en Nigeria, y señaló que este hecho muestra la falta de seguridad que hay en ese país africano. El seminarista Michael Nandi tenía 18 años. Fue secuestrado del seminario Good Shepherd de Kaduna, en el norte de Nigeria, el pasado 8 de enero. Con él fueron raptados 3 seminaristas más. Uno de los seminaristas fue liberado el 19 de enero y los otros 2 quedaron libres el viernes 31. Lamentablemente, el cuerpo sin vida de Michael Nandi fue encontrado en una carretera el pasado 1 de febrero. El Papa Francisco nombró miembro ordinario de la Pontificia Academia para las Ciencias al profesor John David Barrow, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. El profesor Barrow nació en Londres el 29 de noviembre de 1952. Estudió con el eminente astrofísico Denis Sciama en la Universidad de Oxford.
El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó a través de su agencia de propaganda AMAC el ataque del domingo en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, donde un hombre hirió con un cuchillo a 2 personas. El grupo terrorista aseguró que el atacante, identificado como Sudeh Shaman, de 20 años, era un combatiente de él y actuó en respuesta a los llamamientos a atacar a las naciones de coalición internacional que lucha contra los extremistas musulmanes en Siria e Irak. Esto fue lo acontecido en la semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado y más adelante no se pierda lo acontecido en la semana en México y América. Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Papa Francisco en la audiencia general en el Aula Pablo VI. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos con la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí termina nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Usted ha escuchado las palabras del Santo Padre en español desde el Aula Pablo VI del Vaticano, debido a que ahorita la temperatura es muy baja en Roma. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos todavía mucha más información que presentarle y una entrevista muy importante o más bien interesante que hemos realizado para usted. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com.
El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y estamos de regreso, queridos amigos, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano para empezar la entrevista con Roberto Farril y el doctor Manuel Ocampo, donde nos van a hablar de la moral y el pecado. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con ustedes, compartiendo este tema tan importante. Sí. ¿Qué es el pecado? Suena a palabra de, uy, eso, bueno, hay gente que hasta se ríe, ¿no? Oye, eso que va a ser un pecado. Ay, sí, ¿y qué? Pues el pecado es el mal moral. Hay diferentes tipos de males. Hay males físicos, pero también existe el mal moral. Es decir, es una transgresión voluntaria de la ley divina, que en este caso, en caso de la filosofía o en el caso de la teología, puede cambiar. La ley divina, en el caso de la filosofía, es la ley natural, que nosotros descubrimos en la naturaleza humana, en la estructura de la naturaleza humana, descubrimos este orden o esta ley. Cuando se realiza una transgresión voluntaria a esta ley, entonces llamamos mal moral o pecado. ¿Cuál es la consecuencia, Manuel? Bueno, hay diferentes tipos de pecados y antes de entrar a las consecuencias, pues sería importante decir primero que el pecado tiene una materia y una forma. Y la materia es la conversión a las criaturas, es decir, el cambiar el bien absoluto o el bien perfecto por la criatura y un alejamiento por lo mismo de Dios. Entonces, de aquí viene que también, según la transgresión que sea, haya diferentes tipos de pecado y por lo mismo diferentes consecuencias del pecado. El mal moral puede ser un mal leve o grave. Si es leve, tiene ciertas consecuencias en el orden filosófico y en el orden teológico, y si es grave, entonces tiene otras consecuencias. Si tú quieres saber cuáles son, por ejemplo, las del pecado grave, que es el que es realmente el pecado que provoca grave o mortal, se llama mortal porque es como el suicidio del alma, en cuanto que la persona que comete este pecado y permanece en él, frustra su propia naturaleza, o sea, se frustra el fin para el cual fue hecho. Y entonces pierde la realización plena esta persona y de manera además eterna. Entonces este pecado es grave. Los pecados graves tienen entre estas consecuencias y otras más, pues que se hace uno reato de esta pena eterna. Pero además, claro, con este pecado se pierden, con los pecados graves o mortales, entre las consecuencias que tenemos, es que se pierden, por ejemplo, de las virtudes teologales. La caridad se pierde pues inmediatamente, la fe y la esperanza quedan gravísimamente afectadas y en peligro también de perderse, se pierden los dones del Espíritu Santo, en el caso de la teología, se pierde también, se pierden pues, las virtudes infusas, toda la parte de las virtudes infusas, todos los méritos que haya realizado la persona por buena que haya sido toda su vida, con un solo pecado grave o mortal, se pierden todos estos méritos, de tal suerte que hay bastantes consecuencias. Se pierde la paz, se pierde la amistad con Dios, se pierde la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de la persona, y este rompimiento grave con Dios, en el caso de la teología, pues compromete la felicidad sobre todo y la realización de la persona que lo comete. Por eso, realmente el verdadero mal que aflige al hombre es el pecado grave. No hay ningún otro mal que se le compare, ni los males físicos ni nada, porque realmente, por eso incluso también el bien espiritual de una persona, de una sola persona, vale más que el bien natural de todo el universo y de todas las demás personas. Mira, me recuerdas a San Juan de la Cruz que dice: olvido de lo creado, memoria del Creador.
atención a lo interior y estarse amando al amado. Así es. Como él ya dice, que no está nuestra plenitud en la creación, sino en el Creador. Y esto último que citaste también, San Juan de la Cruz lo dice, un solo pensamiento del hombre vale más que todo el universo. Por lo tanto, solamente Dios es digno de él. Ahora, Manuel, pues cuando yo fui al catecismo me enseñaron, porque tú tienes una gran formación. Yo del catecismo recuerdo que me dijeron, para que haya pecado debe haber deseo de ofender a Dios. Y te aseguro que yo he pecado sin el deseo de ofender a Dios. Sí. Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, ¿Hay pecado o no hay pecado? Sí, este es un pequeño desajuste a lo mejor de la catequista o la persona que te dio esa clase, porque en realidad solamente en unos pecados que se llaman pecados satánicos o diabólicos son en los que se busca primeramente ofender a Dios. La mayoría de las personas no buscan ofender a Dios, pero para que haya pecado grave tiene que haber materia grave, eso es muy importante, consentimiento, advertencia plena, o sea que estés advertido de que eso es gravísimo, y consentimiento pleno, aun cuando te dé mucha pena cometer ese pecado o te cause una aflicción. De todas maneras, con esos elementos se comete pecado grave, ¿sí? Tiene que haber entonces, dijimos, tiene que haber materia grave, ¿sí? Tiene que haber plena advertencia y pleno consentimiento, aun cuando no haya la intención de ofender a Dios, para que haya pecado grave. ¿Nos pones un ejemplo? Sí, por ejemplo, puede ser a lo mejor una calumnia, ¿no? O a lo mejor criticar en materia grave a una persona, murmurar de ella. Eso puede ser un pecado grave, ¿sí? Si la materia es grave y si no admite en este momento, pues que el intelecto o las pasiones o algún elemento externo oscurezca la naturaleza del acto humano, porque los actos humanos que nosotros realizamos son muy imperfectos. Es muy fácil que pues se ofusque la mente, que las pasiones la oscurezcan. Entonces, si no hay estos elementos que lo impiden, una persona, aunque no tenga directamente la intención de ofender a Dios, pero en el momento de hacer esta crítica que descalifica, aunque no sea calumniosa, aunque sea verdadera, simplemente sea una murmuración, en ese momento incurre por la falta tan grave, ¿verdad?, y de descalificar a esta persona en un pecado grave. ¿Sí? De descalificar. De descalificarla o de murmurar de ella, exponiendo o publicando cosas de su vida privada que no tenían que haber sido publicadas. Ándale, o sea que los candidatos, digo yo, no de este país, de cualquier otro, sí, incurren en estas faltas porque se viven descalificando uno al otro. Sí, bueno, hay faltas que son públicas y hay otras que son privadas, ¿no? En el caso de las que son públicas, pues la falta ya es pública, pero es más grave en el caso de que la falta pertenece a la vida privada de la persona y otra persona la exhibe como si fuera pública, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un pecado grave o mortal. Difamar. Desprestigiar, sí, quitar la fama, quitar el prestigio. Sí, y peor si es una calumnia. Así es. Manuel, ¿se peca cuando hay ignorancia de pecado? Bueno, uno de los elementos, como estamos diciendo, de las condiciones es la advertencia, y esto tiene que ver con la inteligencia. Justamente la razón por la que psicológicamente es posible el pecado es porque nuestra inteligencia es muy limitada. Y como es muy limitada nuestra inteligencia, entonces fácilmente podemos incurrir en cambiar un bien finito, perecedero, un bien muy pequeño, cambiar el bien absoluto por este bien, porque la inteligencia no puede ver con claridad la infinitud o la grandeza del bien absoluto. Él no se nos presenta ostentando toda la encarnación de bien que se da en Dios, no se presenta. Entonces, la inteligencia a veces prefiere cualquier cosita, por pequeña que sea. Muchas veces también, entonces, más bien, todas las veces el pecado conlleva un grave error, ¿sí? Y una ignorancia. Sin embargo, cuando la persona ignora invenciblemente la materia grave de un pecado, invenciblemente, entonces no hay pecado mortal, porque no hay plenitud en el acto. Tiene que haber esta plenitud. Por eso yo dije que había que tener
plena advertencia y pleno consentimiento. Una persona que vive invenciblemente en un error, ¿no?, como han vivido personas y sociedades, pues esa persona no peca gravemente. ¿Qué se entiende por invenciblemente? Que de ninguna manera puede salir de ese error, ¿sí? Como por ejemplo, antes de que vinieran los españoles, aquí se realizaban sacrificios humanos y se pensaba que si no se realizaban, pues a lo mejor el sol no iba a salir, ¿no? Entonces vivían en un error invencible. De tal suerte que entonces uno de los dos elementos que se requieren para juzgar si un acto humano es bueno o malo, que es, uno es la ley natural, como lo dijimos, que es el objetivo, y otro es la conciencia moral. Esta conciencia está invenciblemente errónea en ese caso, ¿sí? Pues hablemos entonces de este tema. ¿Qué es la moral? ¿Qué es lo moral? ¿Qué es la moralidad? Claro, la moral son las costumbres de un pueblo o de una sociedad, eso es la moral. La moralidad es la relación que guarda el acto humano libre y responsable, todos los actos humanos son libres y responsables, con el fin último del hombre. Hay dos fines últimos, bueno, el fin último eterno del hombre, que es en el que le interesa a la moral. Este fin último eterno hay subjetivo y objetivo. El fin último eterno subjetivo del hombre es la felicidad. Todos aspiramos a la felicidad. Pero ¿en dónde encuentra el hombre objetivamente esa felicidad? Ya vemos que si nosotros sumáramos todas las virtudes, todos los dones, si nosotros tuviéramos todas las riquezas, los honores, de todas maneras no seríamos absolutamente felices. Y entonces es como llegamos a la conclusión de que solamente un bien absoluto puede saciar la voluntad del hombre. Entonces, mientras que subjetivamente el fin último del hombre es la felicidad, objetivamente esta felicidad la encuentra únicamente en un bien absoluto que se encarna en Dios. Entonces, mientras la moral ve las costumbres, la moralidad ve es la relación que guarda el acto humano con este fin último trascendente del hombre, ¿sí? Así que la moral son las costumbres. Sí. Esto es importante porque tú lo acabas de decir muy claramente. El fin no justifica los medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque este objeto, si es malo, no puede volverse bueno ni por el fin ni por las circunstancias. Para que haya un acto bueno moralmente, tiene que ser bueno el objeto, el fin y las circunstancias, los tres elementos. ¿Tienes un ejemplo? Sí, ahorita ponemos un ejemplo. El objeto es el fin de la obra considerada en sí mismo. Por ejemplo, el hurto, robar. Robar es un objeto malo, intrínsecamente malo, siempre, ¿sí? Independientemente del fin y las circunstancias. ¿Qué es robar? La especie completa de este objeto es apoderarse de lo ajeno contra la legítima voluntad de su dueño, ¿sí? Entonces, este es el fin de la obra en sí misma, ¿sí? Independientemente de que el que roba tenga otro fin posterior, que es el fin del acto humano. Robar para darle dinero a los pobres sería un acto con un objeto malo y un fin bueno, pero lo cual ya echó a perder todo el acto humano, porque acabamos de decir que para que sea bueno tiene que haber objeto, fin y circunstancias. Las tres buenas. Sí. Basta con que una sea mala para que todo el acto se corrompa. Entonces, aquí lo importante es tratar de determinar si el acto humano es bueno o malo, ¿sí? Lo más objetivamente posible. Ahora, ¿en función de qué decimos que un acto es bueno o malo? Pues hay dos criterios, como también lo acabamos de ver. La ley natural moral, que es objetiva y que ya está dada, y que el hombre descubre y aprende. Hay que formar la conciencia. ¿Por qué? Porque hay normas de primer grado que todo el mundo puede conocer, hacer el bien y evitar el mal. Hay otras de segundo que hay que irlas aprendiendo. Y hay otras de tercer grado de la ley natural que son más difíciles, por ejemplo, como la indisolubilidad del matrimonio, por decir algo, ¿no? Que es naturalmente indisoluble antes de que hubiera religiones y desde que hubiera todo, ¿sí? Desde los primeros hombres, el matrimonio, ya había un matrimonio natural, y ese matrimonio natural, por la propia naturaleza de ese acto de contraer esa responsabilidad y esa
relación con otra persona ya es indisoluble desde el principio, ¿sí? Entonces, está la ley natural objetiva con sus normas que hay que formar, y lo que se forma entonces es la conciencia, que es el criterio subjetivo. Una conciencia puede ser verdadera y juzgar conforme a la norma objetiva de moralidad, o puede ser falsa. Tengo contigo un minuto más, Manuel, y yo quisiera poder dejarle a nuestro amable público alguna receta de cocina, algún acordeón, alguna manera práctica, rápida, fácil, como para poder identificar antes de actuar qué es una elección hacia el bien y hacia el mal. Se me ocurre, por explicarlo fácilmente, y te pido a ti que abundes en esto, que es bueno y es lícito todo lo que hacemos siempre y cuando lo podamos compartir con los demás, que los demás se puedan enterar de ello. Pero si lo que hacemos es en lo oculto, si no podemos compartir con los otros, eso es malo. ¿Te parece una buena fórmula? Bueno, podría ser, aunque hay pecados públicos, obviamente, ¿no? Hay faltas que son públicas y hay gente que descaradamente, pues, invita a otras personas al pecado, como tú mismo lo decías anteriormente, ¿no? Hay incluso legislaciones que van en contra de la ley natural. Más bien, yo, bueno, tomando un poco esto que tú estás diciendo, yo lo que aconsejaría es buscar formar bien nuestra conciencia conforme a la norma objetiva de moralidad. ¿Cómo? Lo cual ahora es un poco difícil porque no hay muchos expertos en ley natural y en derecho natural. La ley es el orden establecido en la naturaleza humana y la ley implica derechos y obligaciones, o sea, la ley es más amplia. Pero justamente como empezábamos este programa diciendo que tenemos una sociedad relativista que niega la capacidad de la mente humana para descubrir en la propia naturaleza, por ejemplo, que el matrimonio es indisoluble, que el homicidio es malo, que calumniar a una persona, es decir, imputarle un mal que no cometió, o difamarla, o robarle sus bienes que legítimamente posee, es malo. Entonces todo se somete a los consensos y no hay otra forma más que la opinionitis, que yo le llamo, ¿no? Opinar de todo. Las argumentaciones, una tras otra, que intenta superar a la verdad, pero las argumentaciones son relativas y la verdad es absoluta. Entonces, Manuel, muchas gracias. No, pues hay que formar la conciencia. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a Roberto Farril y al doctor Manuel Ocampo por haber abordado este tema tan interesante y la diferencia entre la moral y qué es lo que nos lleva al pecado. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque todavía tenemos mucha más información para usted aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Siempre es grato recibir sus sugerencias y opiniones. Contáctenos a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora vamos a las noticias más importantes de esta semana de México y América. Miles de personas han firmado una campaña lanzada por la plataforma Citizen Go exigiendo al partido Morena que no legalicen el mal llamado matrimonio gay en el estado de Baja California, al norte de México. Citizen Go señala que los diputados Miriam Cano, Juan Manuel Molina y Montserrat Caballero del partido de López Obrador son quienes están detrás del intento de aprobar rápidamente el matrimonio gay, desconociendo un acuerdo realizado por el gobernador Jaime Bonilla, también de Morena, y miembros de la sociedad civil y organizaciones defensoras de la familia, según el cual el tema sería llevado a una consulta popular.
El presidente de la Conferencia Canadiense de los Obispos Católicos ha escrito al primer ministro Justin Trudeau para rechazar el esfuerzo por expandir aún más la eutanasia en el país. Instamos urgentemente al gobierno de Canadá, antes de ir más lejos, a tomar una consulta más extensa, exhaustiva, imparcial y prolongada en la legislación Medical Assistance and Dying, escribió Monseñor Richard Ganston, arzobispo de Winnipeg, en Canadá. El arzobispo dijo al primer ministro del Partido Liberal de Canadá que se necesita con urgencia un retraso de los siguientes cambios legales para garantizar que todos los factores pertenecientes, sociales, médicos y morales, que se consideren cuidadosamente y minuciosamente. A partir del sentido fallecimiento de Kobe Bryant, la estrella del baloncesto y padre de 4 hijas, el hashtag GirlDad se hizo viral en redes, con el que padres expresan la alegría única de criar a sus hijas. Contradictoriamente, hoy nacen menos niñas que niños debido al aborto selectivo por sexo. El feticidio femenino, que es el homicidio de niñas en la etapa fetal, ha ocurrido en gran escala en los Estados Unidos la década pasada, dicen los expertos en demografía del Institute for Family Studies. Una guerra global en contra de bebés mujeres ha creado un frente en Estados Unidos, afirmaron. Juan Pablo Medina es un joven padre colombiano. Ha emprendido una campaña para salvar la vida de su hijo, al que ha llamado Juan Sebastián, de 7 semanas de gestación, para evitar que la madre del pequeño se someta a un aborto. En una entrevista que concedió a semana.com, Medina contó que el bebé que espera la joven llegó en un común acuerdo. El pequeño, explicó, no tiene ninguna afectación, ninguna malformación, viene en un estado muy bueno de vida. Medina dijo además que el cambio de parecer de la novia se debería a la presión de su madre. En el discurso conocido como el Estado de la Unión, en el que se hace un informe sobre la situación del país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó que una de las prioridades con la agencia internacional es la restauración de la democracia en Venezuela. Entre los invitados en el Capitolio en Washington, D.C., estuvo Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por Estados Unidos y otros países como presidente interno del país sudamericano. Señor presidente, por favor lleve este mensaje a su patria. Todos los estadounidenses estamos unidos con el pueblo de Venezuela en su correcta lucha por la libertad. El socialismo destruye naciones, pero recuerde siempre, la libertad unifica el alma, dijo Trump dirigiéndose a Guaidó ante el aplauso de los presentes. El 5 de febrero se realizó en Viedma, Argentina, la audiencia para impugnar la sentencia dictada contra el médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado por evitar un aborto en 2017 y que de esta manera salvó la vida de un bebé de 23 semanas de gestación y de su joven madre. La defensa de Rodríguez Lastra presentó los argumentos ante el Tribunal de Impugnación Penal de Viedma para que se revierta la resolución contra el médico, que lo obligaría a 1 año y 2 meses de prisión en suspenso y 2 años y 4 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. A través de un video mensaje, el médico explicó que en Mainnet insistió en que yo debía haber matado a ese niño cuando llegó la paciente para llevar a cabo su deseo, confundiendo la palabra deseo con derecho. Los obispos de Estados Unidos manifestaron su oposición a la ampliación de restricciones para la inmigración, establecida recientemente por la administración de Donald Trump. La administración Trump expandió las restricciones de viaje para incluir a quienes buscan emigrar a Estados Unidos desde Nigeria, Sudán, Tanzania, Eritrea, Myanmar y Kirguistán.
La medida que restringe más la inmigración mina los esfuerzos para reunificar familias y hará más difícil asegurar la ayuda para los que se ven obligados a emigrar de los países designados, señala una declaración de los obispos estadounidenses. La agencia vaticana Fides informó de la liberación de un religioso del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo nombre se mantiene en anonimato por motivos de seguridad, y de un sacerdote que fueron secuestrados hace unos días en Haití. El religioso y el padre René Irilán, de la diócesis de Anse-Abau, en Imiragoe, fueron secuestrados el pasado 30 de enero en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, capital de Haití. Según fuentes de la agencia informativa Fides, la policía y las autoridades judiciales fueron informadas por los superiores eclesiásticos del secuestro y del pedido de rescate de los captores. La iglesia de São Benedito en Nova Iguazú, Brasil, fue profamada por unos desconocidos el pasado 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, y se llevaron, entre otras cosas, el recipiente que contiene las hostias consagradas. La diócesis de Nova Iguazú publicó una nota del obispo local Monseñor Gilson Andrade da Silva, que lamenta el hecho y convocó a los fieles a un acto de desagravio el 5 de febrero. Profanar el Santísimo Sacramento es un acto de violencia que golpea y perjudica a toda la comunidad de fieles cristianos y no solo a la comunidad local que fue víctima del vandalismo, expresa el prelado. El obispo de Lurín en Perú, Monseñor Carlos García Comader, celebró una misa por las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 23 de enero en Villa El Salvador, cuando la explosión de un camión que transportaba gas dejó al menos 22 muertos y más de 30 heridos. Cuando morimos, el hoy del hombre queda grabado en el tiempo, y este se acaba para pasar luego a vivir la eternidad para siempre. Ese es el hoy de Jesús. Esa es la realidad que Jesús nos muestra en la cruz, pero que la testimonia y la sella, con su presencia resucitadora en medio de los que le creen y esperaban lo que Él les había prometido, afirmó. Esto fue lo acontecido en América y México. Usted ha quedado informado y hasta aquí también terminan nuestras noticias. Ahora es momento de conocer el editorial de Roberto Farril, donde esta semana nos va a hablar de los sepulcros de la Virgen María. En la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus de 1950, documento con el que se definió el dogma mariano de la Asunción, el Papa Pío XII sostiene que la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria eterna terminado el curso de su vida en la tierra. Expresión esta, terminado el curso de su vida en la tierra, que se refiere expresamente a su muerte. En efecto, tras la muerte de la Virgen María, su cuerpo no conoció la corrupción en el sepulcro, pues fue asunto a los cielos por su divino Hijo en un tiempo comprensiblemente breve. Los términos tránsito y dormición de la Virgen son expresiones paralelamente empleadas tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias cristianas ortodoxas orientales para referirse no tanto a su inmortalidad como a su incorruptibilidad en el sepulcro, pues ella no podía permanecer como los demás hombres en el estado de muerte hasta el fin del mundo, porque la ausencia del pecado original y la santidad, perfecta ya desde el primer instante de su existencia, exigían para la Madre de Dios la plena glorificación de su alma y de su cuerpo, como lo explica San Juan Damasceno, padre de la Iglesia. El Rey viene al encuentro de su propia Madre, acogiendo entre las manos divinas y temerosas el alma de María pura e inmaculada. Con estas palabras ella debió dirigirse a él entonces: Hijo mío, en tus manos confío mi espíritu. Recibe mi alma amada por ti que preservaste inmaculada. A ti, no a la tierra, entrego mi cuerpo, guárdalo incolume,
porque te complaciste en hacer de él tu morada y naciendo lo conservaste virgen. Llévame a ti para que donde tú estés, fruto de mis entrañas, pueda yo morar contigo. ¿Y qué sucede? Puedo decir que los elementos se resuelven, se transmutan, se escuchan voces y ruidos portentosos, se escuchan los himnos de los ángeles que anuncian, acompañando y escoltando en procesión a la Inmaculada y Santísima Alma. Suben con ella al cielo, conducen a la reina al trono real. Los demás circundan el cuerpo divino y sagrado y cantan alabanzas dignas de los ángeles de Dios. La misma tradición que afirma que la Virgen María vivió en Éfeso, sustentada por vestigios arqueológicos y por las visiones de la beata Ana Catarina Emmerich, también sostiene que allí murió y que por ende allí estuvo el sepulcro que para ella fue preparado. Pero otra tradición, con mayor firmeza en su historicidad, asegura que su sepulcro se encuentra en Jerusalén, como lo confirman el obispo Juvenal, que en el año 451 dio testimonio sobre la presencia del sepulcro en la ciudad santa, un protonotario de Éfeso de nombre Perdicas, que en el siglo XIII describe haber visto la gloriosa tumba de la Virgen en Getsemaní y la edificación en el siglo IV de la Basílica de la Asunción. San Juan Damasceno, quien en su sermón Dormición de la Paridora de Dios describe cómo fue el glorioso tránsito de la Virgen, también sitúa su sepulcro en Getsemaní. Por una antigua tradición, ha llegado hasta nosotros la noticia de que al tiempo de su glorioso tránsito, todos los santos apóstoles que andaban por el mundo trabajando para la salvación de las almas, se reunieron al punto, llevados milagrosamente a Jerusalén. Estando pues allí, gozaron de una visión angélica, oyeron un celestial concierto y de este modo vieron entregada en manos de Dios su ánima santa, henchida de soberana gloria. Su cuerpo, que había recibido a Dios de una manera inefable, fue enterrado en un nicho allí en Getsemaní, mezclándose en el entierro los himnos de los apóstoles con las armonías de celestes coros. Durante 3 días se oyeron allí cantos angélicos que cesaron al cabo del tercer día. Llegado entonces el apóstol Santo Tomás, único que faltaba, y deseando venerar aquel cuerpo que había tenido a Dios encarnado, abrieron el túmulo, mas ya no encontraron allí el sagrado cuerpo, sino solamente aquellos objetos con que había sido sepultada, los cuales despedían suavísima fragancia. En vista de esto volvieron a cerrar el modesto túmulo. Asombrados en presencia de este misterioso milagro, no pudieron menos de pensar en aquel a quien plugo encarnarse en las entrañas de la Virgen María para hacerse hombre y nacer como tal, siendo Dios, el Verbo y Señor de la gloria, y que preservó incólume su virginidad a pesar del parto, quiso también honrar su cuerpo inmaculado enseguida de su muerte, conservándolo sin corrupción alguna, y concediéndole el que fuese trasladado al cielo antes de la general resurrección del género humano. Muchas gracias a Roberto Farril por hablarnos sobre los sepulcros vacíos de la Virgen María. Recordemos que son vacíos debido a que la Virgen ascendió en alma y cuerpo a los cielos. Y bueno, hasta aquí terminamos el día de hoy. En las voces informativas estuvo Marisa Farril y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estuvo Roberto Pérez Armenta, quienes juntos le deseamos que tenga una bendecida semana. Y para esperamos en otra emisión más, el del Pulso del Papa, la próxima semana. No se puede perder nuestro programa porque le tenemos más información. Claro que sí. Y ahora lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF
y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.